El Himalaya es un sitio muy especial del mundo. Es un sitio extremadamente remoto donde hay muchísimas zonas vírgenes, muchísimas zonas salvajes, y eso nos llamaba muchísimo la atención. Teníamos muchas ganas de poder ver una parte del mundo como esta, tan extrema. Además, son las montañas más altas de todo el mundo. Y todo eso era un gran aliciente para nosotros para querer ir a explorar el Himalaya. En el capítulo de hoy veremos la muerte de cerca por primera vez en la expedición. Después de superar nuestro primer puerto de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, llegamos a la localidad de Tudam, un pueblo completamente aislado. Está, como mínimo, a 2 días viajando a pie de cualquier otro sitio. Hace ya más de 2 semanas que empezamos esta expedición, la más importante de nuestras vidas. Estamos cruzando solos todo el gran Himalaya de este a oeste por los caminos más altos posibles en la ruta de montaña más larga, alta y peligrosa del mundo. Por delante nos quedan más de 1.500 kilómetros por las montañas más elevadas del planeta. Desde allí empezamos una experiencia al más puro estilo Indiana Jones. El camino por donde teníamos que transitar se ve que hacía meses o años que nadie pasaba por allí, y entonces teníamos que ir abriendo camino entre la maleza, entre plantas y vegetación que había crecido muchísimo. Éramos seguramente solo los primeros de ese año en cruzar, de esa temporada, en cruzar el camino, y claro, el hecho de ir cortando árboles, ir cortando ramas, pues nos ralentizó muchísimo la jornada, ¿no? Una jornada que tendríamos pensada en hacerla en 5 horas, terminaron siendo, no sé si 12 o 11. Y por si eso fuera poco, como era aún pues temporada de monzones pospuesta, por así decirlo, y aún había muchísima humedad, también había muchísimas sanguijuelas, muchísimas, que se nos subían por todas las partes del cuerpo, y llegó un momento que caían de los árboles, se nos subían por los palos, por las piernas, y no nos quedaba otra opción que seguir andando, aunque notásemos que las sanguijuelas se nos estaban enganchando en distintas partes del cuerpo, porque si te parabas para quitarte alguna sanguijuela, en ese momento que te paras para quitarte una sanguijuela, 5 más se te clavaban a la piel. ¡Qué olor! No food. No food. Oh, very fast. Yeah. You can have some drinks or cold drinks here. Llevamos más de 24 horas sin comer nada sólido, solo unas sopas de sobre están ricas pero no dan mucha energía. Y hemos encontrado este sitio donde ahora nos dan dalbat. Estamos eufóricos y no llueve. Hace mucho que no llueve. La comida en el Himalaya la verdad es que no es muy variada, y si eres vegetariano, como es mi caso, es todavía menos variada. Entonces nosotros durante todo el trayecto pues comimos sobre todo dalbat, que es arroz con lentejas, con legumbres, y si tenemos suerte pues algunas patatas o un poco de pollo o un poco de verduras, pero es siempre arroz, que es la base, con legumbres. Dalbat del bueno. ¡El más bueno está a la fecha! Si una cosa buena tiene el dalbat, es que se puede repetir tantas veces como quieras, de lo que quieras, tanto de arroz como del acompañamiento, ¿no? Y eso para nosotros era algo muy importante, porque obviamente teníamos por delante una expedición con una gran exigencia a nivel física y calórica, y por lo tanto el tener acceso a comida prácticamente ilimitada, por así decirlo, pues era un gran punto a favor en nuestra expedición.
Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. Dejando la zona del Kanchenjunga atrás, nos adentramos en Makalu Barun, una región que nos lleva por cotas más bajas y más pueblos interesantes. Kicking around here in Tennessee. Sakondo. I heard you got a new place. I heard you got a new job. Okay. Disfrutamos por primera vez de la diversidad cultural del Himalaya. En cotas altas se practica el budismo. En las bajas impera el hinduismo. Hemos dejado la lluvia atrás después de más de 2 semanas de expedición. An aeroplane shooting across the sky can surely take your body to a new place for a while. Durante estos días no pasamos de los 3.000 metros. Have sticks. Yeah. Yeah. Señoras y señores, esto es Makalu, el primer 8000 que vemos, porque Kanchenjunga no pudimos, pero bueno, es el segundo 8000 por el que pasamos. Muy contentos, muy felices de poder verlo. All my friends tell me she's the one that got away. But you never like a ghost you stay. There's nothing else worth thinking of when you find the one. Nos teníamos que quitar las botas, los calcetines, encontrar un sitio seguro, que eso era muy importante, e intentar pasar rápido porque el agua estaba helada, obviamente. El problema de todo esto es que llevas una mochila de 20 kilos, por lo que si pierdes el equilibrio es muy probable que el agua se te lleve unos cuantos metros y pases un mal momento. Rest. Namaste. En el Gran Camino del Himalaya hay 3 puertos considerados técnicos: el Sherpa Nikol, el Tashi Lapsta y el Tillmans Pass. Puertos técnicos significa que se necesita de material técnico para poder superarlos. Todos ellos puertos de mucho más de 5.000 metros y todos ellos considerados de bastante dificultad. Nosotros queríamos pasar por todos ellos y de hecho nos estábamos acercando a nuestro primer puerto técnico, que era el Sherpa Nikol, ubicado en la región de Makalu, donde nos encontrábamos. En NUM nos encontramos diversas expediciones profesionales y nosotros, pues claro, intentamos hablar con los guías para que nos ofrecieran información, ¿no? Y nos dijeron que estaba impracticable, que no podíamos llegar al Sherpa Nikol porque ese año, justamente esa época, había nevado muchísimo y sería imposible. Las condiciones climáticas eran muy malas, había ventisca en esa parte del Himalaya y por lo tanto ellos habían tenido que abandonar su ascensión y nos recomendaron que hiciéramos lo mismo y es lo que al final hicimos. Pero también tenía su parte positiva. Durante unos kilómetros tendríamos que ir por la ruta baja o cultural y por lo tanto veríamos una cara distinta del Himalaya y eso también nos motivaba. Una primera gran experiencia que tuvimos a nivel cultural por esta ruta que nos esperaba también cultural fue cuando una pareja muy joven nos invitó a unirnos a la celebración de su boda, que se celebraba al cabo de 2 días. Estamos en la localidad de NUM, que aquí por fin llegan los jeeps, o sea que las cosas son un poco más baratas, y nos han invitado a una boda hindú, o sea que allá vamos. Fue un día que nos invitaron, nos abrieron sus brazos y nos aceptaron como unos más de la celebración. De hecho, nos invitaron a comer, estuvimos bailando con ellos, hablando y fue súper interesante el poder estar tan integrados en la cultura de Nepal.
Los siguientes días son por la ruta cultural, por cotas más bajas y efectivamente pudimos transitar por diversas localidades donde pudimos ver mucho más de cerca cómo es la vida de los nepalíes en estas cotas más bajas del Himalaya. Hay muchísimos mercados, muchísima más variedad gastronómica a la que estamos acostumbrados, pero sin duda es una experiencia totalmente distinta a la ruta baja que la ruta extrema. Porque la altitud al final juega un papel muy importante y como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Era mucho menos desafiante, pero por otro lado, a nivel de cultura, tiene mucha más riqueza porque cruzabas muchos más pueblos. Llevábamos unos días en la High Route y desde hace 3 días o sí hemos bajado un poco más abajo, cotas bastante bajas, hasta los 300 y pico metros, y estamos probando un poco lo que es la Low Route, que es muy distinta, bastante más fácil, sobre todo porque cada pocos metros tienes alguna casa donde poder pedir comida, sitio donde dormir. La comida es muy importante. Muy importante. Uno de los puntos más buenos. Y claro, es muy distinto tener que ir cargando con tu comida, no saber cuándo vas a poder comer, tener que ir racionando lo que tienes, que ir con la tranquilidad de que vas a comer en todas las comidas en un buen restaurante, un buen dalbat. Casi. Por lo que de momento estamos viendo que es un poco más fácil en ese sentido. Sergi, com et sents? Em sento. On estem? Per què estem aquí parats si hauríem de caminar? Estem esperant un dalbat, que és el plat tradicional del Nepal, per agafar forces. Molt amunt hem de pujar? 700 metres més. I tu creus que avui els pujarem o que no? Jo soc optimista. El meu company no ho és tant, però jo crec que ho aconseguirem avui. Què li passa al teu company? El meu company avui està defallint. Està defallint. Li falta sucre, què? Jo crec que és més aquí. Sí? I no està fet per fer el lleig, si no ho està. Finalmente decidimos quedarnos aquí y dejar el ascenso para mañana. Hoy nos espera el puerto de Salpa, el que nos hará dejar atrás la ruta cultural y volver a la extrema, a la más alta posible. Cuando llegamos arriba, nos encontramos a un simpático señor que nos cocina un dalbat. Okay. Ja, dit. Good. Oh, 58. 58? Yeah, very good. A partir de las 3 primeras semanas el clima pues, nos mejora muchísimo, para de llover y ya empezamos a ver el sol, cosa que nos había costado muchísimo en los días anteriores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esa montaña? ¿Qué? La tenemos que subir. ¿Seguro? ¿Yo? Seguimos hasta el pueblo. Cruzamos el río, subimos. Pero hoy no, mañana. Hoy lo que se pueda. Where go? Lukla. Yes. I'm going to Salpa Bhedi. Oh, okay, Freddy, yeah. We were there yesterday. La ruta baja nos permite ver toda clase de paisajes, de campos, monumentos. Y también interacciones curiosas entre animales.
nos estamos acercando de nuevo a las grandes montañas. Dani, nos acercamos ya. Buenos días. Buenos días, nos estamos acercando a la zona de Sagarmatha y de Everest. Y aquí detrás ya tenemos los primeros picos de más de 6000 y ya nos vuelve a entrar la adrenalina de poder ver montañas altas. Y después de estos días por cotas más bajas, finalmente llegamos a una de las partes que más ganas teníamos que llegar, que es la del Sagarmatha, la del Everest. Pero aquí nos sorprende inmediatamente la cantidad de turismo que hay. Ya sabíamos que en Sagarmatha nos íbamos a encontrar mucho turismo, pero aquello igualmente nos sorprendió muchísimo. Había ríos y ríos y ríos de gente. Aquello no parecían unas montañas, parecía más pues, la gran avenida de una gran capital del mundo. Hacía semanas que no veíamos a otros extranjeros. La verdad que nos sorprendió bastante, tanto positiva como negativamente, el hecho de encontrarnos tanta gente en el Sagarmatha. Había muchísimos turistas, por lo que le quitaba un poco, ¿no?, de encanto a la ruta, pero por otro lado es verdad que en esa región haces muchos más kilómetros al día porque el suelo, la ruta está mucho más pisada, está mucho más preparada. Hacíamos más kilómetros, pero teníamos menos contacto cultural con la gente en esa región. El turismo es muy peligroso en Nepal y en todas partes, ¿no? Es el capitalismo salvaje en todo su esplendor, ¿no? Muchas veces, si no hay un poco de control, y eso se ve mucho en el Himalaya. Las zonas donde se concentra el turismo son radicalmente distintas, no solo por la oferta que hay, sino también por el trato con las personas. Y eso se está viendo mucho en Nepal. Yo creo que por naturaleza la industria turística pues altera de un modo u otro esas localidades o esas zonas que se visitan, y obviamente el Himalaya no es una excepción. En Nepal hay muchísimo turista que va anualmente, es un número que está creciendo y la gente pues lo nota. Llegamos a Namche, la capital de los Sherpas. Nos quedaremos 2 noches aquí de descanso, aclimatación y disfrute de las ventajas que tiene estar en un sitio turístico. Por primera vez vemos la montaña más alta del mundo, el Everest, con sus 8.849 metros de altitud. A su lado se levanta el Lhotse de más de 8.500 metros. En Namche aprovecho para reparar mi calzado porque las botas empezaban a tener bastantes agujeros. Y con las botas arregladas nos ponemos nuevamente en marcha. Estamos ya de camino a Gokyo y parece que hemos dejado atrás por fin las mareas de gente, de turistas. La mayoría de turistas que visitan la región del Sagarmatha tienen el mismo objetivo, que es ir al campo base del Everest, y nuestra ruta no pasaba por allí, sino que en vez de eso iba por otra zona un poco más tranquila, menos transitada. Después de más de un mes de expedición y de casi 500 kilómetros, nos damos cuenta de la mejora física que hemos tenido. Buenos días. Hoy hemos amanecido con unos dedos de nieve, como podéis ver, y hace bastante frío. Nos estamos dirigiendo a Gokyo y en principio, si todo va bien, llegamos hoy. Los paisajes que van apareciendo a nuestro alrededor son cada vez más espectaculares. No es para menos. Esta es la región del mundo con las montañas más altas. El chollo.
espectacular a nivel de paisajes. Aquí nos encontramos los lagos de Gokyo, que es el conjunto lacustre más alto de todo el mundo. Es un conjunto de varios lagos que se encuentran en esta región del Sagarmatha y que dicen que cada lago tiene un color, ¿no? Que cada lago tiene su personalidad y que cada lago pues, es distinto al anterior. Y cometimos seguramente un error que lo pagaríamos caro, y es que nos quisimos bañar en esos preciosos lagos y nos resfriamos. Y resfriarse a estas alturas es más complicado que resfriarse en zonas más bajas. Y después del baño pues ya pusimos la tienda y nos propusimos de dormir allí. Hoy hace mucho frío. ¡Mucho frío! ¡Ah! Y son las 4 de la tarde, vamos a morir. Estamos ya metiéndonos en la cama para entrar en calor, porque se ha ido el sol. Y estamos 4.800 metros y hace un frío. Bueno, yo no tengo manos, yo no tengo manos. Él no tiene manos. Bueno, pues venga, que haya suerte. Bueno, hemos sobrevivido, llegando hasta los -7 grados esta noche, pero los sacos nos han protegido bien. Eso sí, ahora salir de aquí nos va a costar. Llegamos al tercer lago de Gokyo. Pasaremos la noche aquí para mañana superar el puerto de Renjola. Este es el glaciar más grande de Nepal. Al día siguiente, en el tercer lago de Gokyo, empezó a nevar muchísimo. Una gran nevada, que lo empezó a dejar todo blanco y que nos hizo cuestionarnos si al día siguiente podríamos subir el puerto de Renjola. Pues aquí está nevando, ahora ya acabando la tormenta de nieve, y Dani y yo que no sabemos qué hacer mañana, porque queríamos subir ahí arriba, 5.400 metros, pero está todo muy nevado. O sea que ya veremos mañana lo que hacemos. Por lo que ese día no tomamos una decisión. Dijimos, mira, esperamos hasta mañana, nos levantamos temprano, como si fuésemos a caminar, ¿no? Una jornada de caminata, empezaríamos a las 5 o las 6 de la mañana, y a ver cómo está el tiempo, a ver si podemos, si se nos ofrece la posibilidad. Y tuvimos suerte, salimos, vimos que no había más nieve en Gokyo y decidimos al menos intentarlo. Estamos a punto de cruzar Renjola Pass, que es por estas montañas. Muy bien, no sabemos por dónde, pero hay huellas y vamos siguiendo las huellas. Y bueno, mirad qué paisaje, ¿eh? El ascenso a Renjola es precioso porque tú vas subiendo para cruzar el paso, pero cada vez que te giras ves el Everest que lo tienes atrás y que te está observando. Y abajo tienes los lagos de Gokyo-ri y el glaciar, por lo que es un paisaje muy completo, es un paisaje de alta montaña y es el típico paisaje que ves cuando te imaginas el Himalaya. El ascenso fue bastante complejo
Sobre todo, no tanto por el recorrido en sí, sino sencillamente por la altura, ¿no? Llevábamos ya bastante tiempo de expedición, pero habíamos estado los últimos días en cotas bajas y nuestro cuerpo no estaba aclimatado como debería. No hay el mismo nivel de oxígeno a 5.400 que a 100 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que nos costaba mucho más respirar, tardábamos mucho más y nuestro cuerpo, pues aunque ya estábamos muy habituados, ¿no?, o aclimatados, se nota y costaba. El paso. Rénjola. 20 metros me quedan. Pero una vez llegamos arriba, el Rénjola creo que es de hecho iba a decir uno de los más bonitos, pero creo que es el paisaje más bonito que he visto en toda mi vida. Bueno, pues desde aquí tenemos vista de 4 8000. Este de aquí es el Lhotse, al ladito cubierto por las nubes está el Everest, este de aquí es el Makalu, la puntita blanca, y aquí al lado tenemos el Cho Oyu. Y el Kanchenjunga, que no habíamos podido ver inicialmente por culpa del monzón. Desde allí se veía muy a lo lejos, porque estaba ya bastante lejos, pero se veía la puntita del Kanchenjunga, o sea que me pude quitar este rencor que tenía al Himalaya y pude pues finalmente ver el Kanchenjunga que tanto me había entristecido no poder ver inicialmente. Pero no solo eso, mirases donde mirases había grandes montañas de más de 6.000, de 7.000 metros que conformaban un paisaje absolutamente único en el mundo. No hay ningún otro sitio del mundo donde se puedan ver montañas tan altas como estas y con estas formas que parecen sacadas de otro planeta prácticamente. Un paisaje absolutamente espectacular. Buenos días, estamos en Thame y hemos decidido una cosa muy importante. Una cosa que seguramente va a cambiar el rumbo de esta aventura. Hay un paso aquí que se llama el Tashi Lapsta, que está muy arriba, son 5.000, casi 800 metros, y que es conocido por ser muy difícil y que requiere un poco Es un poco técnico. Sí, un poco técnico. Si superábamos el Tashi Lapsta, ya no saldríamos de la ruta alta. Si por el contrario no íbamos por el Tashi Lapsta, tardaríamos muchísimos kilómetros en poder engancharnos a esta ruta más extrema que era la que queríamos nosotros realizar. Tashi Lapsta es un paso de 5.766 metros y era el más alto de la ruta. Para nosotros ya pasar la frontera de 5.000 metros era una locura y el Tashi Lapsta lo pasaba con creces. Por lo que todo el mundo nos había dicho que no se podía, que había mucha nieve, que era peligroso y sobre todo, y ese era el punto clave, es que necesitamos material técnico, de cuerdas. Entonces estuvimos preguntando a varias personas y finalmente la mayoría de gente nos decía, bueno, todas las personas nos habían dicho que no se podía realizar y mucho menos sin guía. ¿Qué pasó? Pues pasó que en Thame encontramos a un guía y nosotros le preguntamos al guía, que ya era casi seguramente a la última persona que le preguntamos, ¿se puede hacer sin material técnico? Y nos dijo, hombre, se puede hacer, sí. Nosotros nos aferramos a aquello y decidimos atacar el Tashi Lapsta. En el Tashi Lapsta teníamos un objetivo y fuimos a por él. Aquella decisión era extremadamente importante y acabó configurando completamente todo lo que nos quedaba de expedición.
esto, señoras y señores, es el Tashi-Lapsa, nuestro objetivo para mañana, que está a nada más y nada menos que 5.800 metros. ¡Bum! ¿Qué tal, Sergi? Esto es muy duro. ¿Por qué? Salto el aire ya. Y estamos a 4.600 metros. Pero ya cuesta mucho. Se le está haciendo muy dura esta subida. Nos quedan 200 metros para llegar al Dharmashala, que es donde dormimos esta noche. Que en principio es una construcción de piedra que nos salvará un poco del frío de esta noche. Aquel día acabamos llegando a un Dharmashala a 4.900 metros de altitud y para nuestra sorpresa nos encontramos allí una gran expedición, una expedición que era completamente lo opuesto a nosotros. Estaba compuesta por unos 10 extranjeros, si no me equivoco eran austríacos, y por cada excursionista, por cada senderista, había por lo menos entre 2 y 3 sherpas. Había cocineros, había porteadores, había guías y guías técnicos. De hecho, cuando llegamos nos encontramos que se estaban incluso duchando con agua caliente, que tenían palomitas, que tenían varios cocineros preparándoles un gran manjar. Ya hemos llegado al Dharmashala, 4.800 metros, con estas vistas. Y bueno, eso es el Dharmashala, este edificio de aquí. Y aquí es donde deberíamos dormir hoy, si el grupo de porters que hay aquí, que no son muy simpáticos, nos dejan, porque dicen que no nos van a dejar. Como nosotros teníamos que dormir en el Dharmashala con ellos y nos íbamos a levantar más temprano que ellos, pues nos propusieron muy amablemente que durmiéramos en una de sus tiendas en vez de dormir allí en el Dharmashala, para que así no nos despertáramos al día siguiente. Y la tienda era pues completamente distinta a la nuestra, mucho más profesional, mucho más capaz de conservar el calor, de no dejar que entrase el aire y bueno, estuvo divertido el poder dormir en una tienda tan profesional comparada con la que cargábamos nosotros. Pues para adentro. ¡Wow! ¡Wow! Nos levantamos muy pronto porque siempre los puertos de montaña los intentamos superar por la mañana para evitar pues, el deshielo de partes más altas de la montaña que puedan provocar desprendimientos de piedras o de nieve o de hielo. Y desayunamos, y aquel desayuno me sentó un poco mal. Yo notaba dolor de barriga, pero pensé que era sencillamente por el cacao que habíamos desayunado. Entonces seguimos avanzando y poco a poco mi situación empezó a empeorar. Sentía un agotamiento extremo, sentía también que mi cuerpo era como el de un zombie que ni siquiera podía controlar. Iba avanzando con muchas penurias, pero yo sentía que ni siquiera estaba dentro de aquel cuerpo. Era completamente de noche, pero yo ya notaba que Sergi no estaba bien. Aunque cuando yo le preguntaba qué tal, él me respondía bien, bien, bien. Y yo notaba que iba más lento de lo normal, que le costaba hablar. ¿Qué tal? ¿Millor? Vinga, a poc. La cosa aún se complicó
mucho más, porque después de esto pues empecé a caerme al suelo en repetidas ocasiones, sentía pues, que estaba a punto de desfallecer e incluso empecé a ver alucinaciones. Estábamos en plena oscuridad y en 2 o 3 ocasiones me pareció ver a mi lado una tienda de campaña iluminada por dentro, una tienda de color verde que estaba como iluminada por dentro, como si dentro hubiese alguien, pero estábamos en medio de una ladera bien empinada con rocas gigantes donde era absolutamente imposible que hubiese una tienda y, por supuesto, si nos hubiéramos encontrado una tienda por allí nos hubiera sorprendido mucho. Y no solo eso, sino que también pues veía la luz de Dani, de la linterna frontal de Dani, muy a lo lejos, como a 200 metros, y de repente escuchaba su voz a mi lado diciendo: «Sergi, ¿estás bien?». Entonces, cuando nos dimos cuenta de que estaba tan mal, inmediatamente nos paramos. Muy probablemente, si en ese momento yo hubiese sabido lo que le estaba ocurriendo a Sergi, hubiésemos bajado y no le hubiese ni preguntado. Estaba sufriendo un edema cerebral de altura. Esto es un trastorno raro, pero potencialmente mortal y, de hecho, bastante grave, que lo que provoca es que, por culpa de la poca densidad de oxígeno en el aire, hay una parte del cerebro que se empieza a llenar de líquido y provoca estos síntomas que yo mismo estaba sufriendo. Si se detecta más o menos rápido, pues se puede parar su avance, pero si no, en cuestión de minutos o de horas se puede entrar en coma e incluso pues, puede llegar a provocar la muerte en muy poco tiempo. Nosotros lo que hicimos en aquel momento fue pararnos, no seguir ascendiendo, y conforme iba saliendo el sol, conforme íbamos descansando un poco más, allí empecé a recuperar un poco pues, mi cordura mental, empecé a darme cuenta más de la situación y poco a poco me fui sintiendo mejor y fue el sentirme pues, prácticamente totalmente recuperado lo que nos dio el valor para seguir avanzando, pero siendo conscientes de que al mínimo síntoma parecido a lo que había sufrido antes, pues tendríamos que dar media vuelta porque tampoco estábamos allí para jugarnos la vida tan arriesgadamente. Sabíamos que eso era algo serio y por lo tanto si teníamos que dar media vuelta la daríamos, sin dudarlo. ¿Qué tal? Qué guapo, amb el casc. A tu. Nosotros hacíamos la broma que parecíamos niños con los cascos, porque eran unos cascos un poco pequeños, pues nos sobresalía un poco y parecíamos niños. Y era una de las bromas que teníamos. Y bueno, ahora que ya estaba mejor, si queríamos superar el Taxilabsta, teníamos que darnos un poco de prisa porque habíamos perdido varias horas y ya veíamos cómo a nuestro alrededor, en las cimas que nos rodeaban, empezaban a caer grandes bloques de hielo, incluso ríos de piedras que caían provocadas por el deshielo que se producía en estas primeras zonas donde el sol empezaba ya a calentar las rocas y el hielo. ¿Y mí? No, espera que pugi tot, perquè cau amb moltes pedres, tio. Este
problema de las cuerdas fijas es que realmente no sabes el estado con que te puedes encontrar, por lo que pueden estar medio rotas o muy desgastadas. Te tienes que ir, vas un poco a ciegas, ¿no? Y te fías de la cuerda. ¡Hostia! ¡Yo no se acaba, tú! Vale! Puja, estic a un lloc segur! Habéis visto qué subidita, ¿eh? Son los últimos metros del paso. Y ahora me he puesto en un sitio seguro y le toca a Sergi empezar a subir. Porque el problema es que caen muchas piedras. De hecho, dicen que es el principal peligro de este paso, que todo el rato van cayendo piedras. Por eso también está bien hacerlo ahora por la mañana, porque está todo helado y el riesgo de que caigan piedras es menor. Ahí está Sergi, que todavía no ha avanzado. Y el paisaje, como veis, increíble, increíble. Este Sergi ya empezando a subir, ¿eh? Son en total, serán unos 70 metros de cuerda fija. La tranquilidad y la paz que se respira es absoluta, absoluta. Se oyen solo las piedras que tira Sergi ahora. Y poco a poco, va subiendo con cuidado, con la ayuda de la cuerda y con 20 kilos de mochila. Si miramos arriba, como nos caiga una piedra nos da en toda la cabeza. Pero bueno, llevamos casco un poco pequeño. ¿Bien? Están cayendo piedras. Llevamos ya una buena media hora subiendo por esta pared de hielo y de piedras, y la verdad es que es un poco peligroso, porque las piedras están cayendo todo el rato. Por eso lo que hemos hecho es, yo he subido la mitad, Sergi se ha esperado en un sitio seguro, ha subido, nos hemos encontrado en la mitad, yo he subido ahora hasta el final y ahora Sergi está haciendo de la mitad hasta aquí. Y tenemos que subir por ahí. Llegamos a la cima del puerto y nos equipamos con crampones y piolet. En la cara norte nos esperan grandes cantidades de nieve y glaciares. El descenso no es para nada fácil. Y es que superar un puerto no significa solo subirlo, también hay que bajarlo.
En esta parte del mundo, el hielo hace formaciones curiosísimas. Acabamos el día teniendo que acampar en medio de un glaciar, porque el glaciar al final es muy difícil caminar por allí. No hay caminos porque se mueve, hay rocas, es todo subida-bajada, es complicado caminar por el glaciar. Hoy hemos andado 12 horas para avanzar solamente 12 kilómetros. Nos estamos encontrando con la cara más dura del Gran Camino del Himalaya. Y desafortunadamente ahí cometimos seguramente el primer gran error de la expedición.